Cateriano, estamos aquí jugando a ser decoradores de interiores y nos fijamos cómo estaba. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Reparaba usted en esta foto que ha publicado Alan García con los compañeros y le llama la atención la austeridad de la No, ya se están preparando para la persecución política. No hay un florero, un cenicero, una foto, no hay una alfombra, nada. Calatita en la casa preparándose para la incautación y para las tropas que le mandará el presidente Vizcarra. ¿Ah? Esa es la situación del perseguido, del ex perseguido político. Pero usted no podrá negar que en medio de estas circunstancias refuerza su perfil Pedro Cateriano de autor internacional. Porque yo le recordaba que su editorial tuvo una reacción muy rápida y chan. Yo quiero comentar lo que dijo, creo que es Rodolfo Nin, el canciller, ayer. Esto no está en el comunicado del gobierno de Uruguay, pero sí lo leyó ayer. ¿Qué dijo? El gobierno de Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus 2 gestiones como presidente constitucional de la República del Perú. Eso tiene que ver con el caso García, con su libro, porque en honor a la verdad, García no está siendo ahorita investigado por sus 2 gestiones, está siendo investigado por el tema del metro en su segundo gobierno. Eso quiere decir que usted, al parecer, dio numerosas entrevistas que han calado en el razonamiento del gobierno uruguayo. Yo creo que han ocurrido una serie de hechos. El pronunciamiento del presidente de la Cámara de Representantes del Uruguay, parlamentarios del propio Frente Amplio de Uruguay, que es la alianza de gobierno del presidente Tabaré Vázquez, los editoriales de los principales medios de comunicación. Había una corriente de opinión ya que la ciudadanía uruguaya mayoritariamente no le creía a Alan García, es decir, tenían claro que no era un perseguido político, y este es un factor que también tiene que haber evaluado el presidente Tabaré Vázquez. Pero de su impresión, Pedro, al principio sí parecía más o menos seguro el indulto, o sea, hubo una previa en la que el expresidente García... El asilo, no el indulto. Perdón, estoy mezclando últimamente asilos e indultos, pero yo voy a terminar en el asilo, este paso. Pero él en estas conversaciones previas, en estas seguramente negociaciones, de repente recibió algún tipo, no sé si de garantía, pero sí de buenas señales con respecto a la consecución de este asilo. Es entrar al terreno de la especulación, ¿no? Pero al inicio dio la impresión que sí le iban a conceder el asilo, sobre todo porque los medios adictos al expresidente García presentaron esto como una gran jugada de ajedrez político, otra vez este zorro, este genio, y en realidad lo que ha quedado en claro es que estaba en un estado de pánico García, huyó a la Embajada de Uruguay para intentar protegerse, porque se asustó con la información que se divulgó sobre la posibilidad de que Jorge Cuba, su ex viceministro, se iba a acoger a la colaboración eficaz, algo que no se concretó, inclusive en la conferencia de prensa, sin ninguna prueba, agravió al fiscal José Domingo Pérez, señalando que estaba por medios ilícitos tratando de manipular testimonios para comprometerlo, pero en realidad lo que queda acreditado una vez más es el poco valor que tiene la palabra de Alan García, ¿no? Y al final es el mismo García de siempre. Intentó ahora replicar la figura del asilo para protegerse, evadir la acción de la justicia, y no es como ha sostenido ayer... Pero considera Pedro Cateriano que no es la situación del 92. No, es notoriamente diferente. El 5 de abril del 92 hubo un rompimiento del orden constitucional. Efectivamente, ahora no hay un gobierno autoritario, mucho menos una dictadura. Y creo que acaban de votar al presidente elegido, ¿no? Hace unos meses. Hace unos meses el Parlamento que lo controla el fujiaprismo forzó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, ha violado permanentemente la Constitución, adulterando, modificando la Constitución vía reglamento, es decir, un ejercicio abusivo del poder que creo, en este contexto, el día domingo tenemos la oportunidad de pronunciarnos y fortalecer, porque si bien es cierto hay una serie de propuestas legislativas, hay que marcar sí, sí, no, pero lo fundamental acá es el apoyo político al presidente Vizcarra para que acabe su mandato, para que no tenga esta amenaza permanente del fujiaprismo,
que no tiene cura, ¿no? ¿Puede volver a darse esta amenaza? Yo creo que sí, yo creo que sí, y no ha desaparecido. Yo he sostenido además que hay que censurar la mesa directiva del Congreso que maneja el fujiaprismo. ¿Por qué? Lo de hoy día, por ejemplo, de proteger al congresista Donaire, a Yesenia Ponce, es decir, a todo este grupo que ya no son sujetos de críticas periodísticas o de venganza política, no. La Corte Suprema está pidiendo que se aplique la sentencia contra el congresista Donaire, ¿no? Lo ha dicho muy claro. El propio Víctor Prado ha salido a decir por qué toca cumplir con la sentencia. Acá los actos del Parlamento ya están lindando con el encubrimiento delictivo, con una protección delictiva. Entonces, creo que está muy dormida la oposición. La oposición parece que está frente a un parlamento suizo. No, están frente a una mesa directiva que no solo ejerce abusivamente el poder, sino que, repito, sus actos lindan con los actos delictivos porque están encubriendo hechos que merecen sanción. ¿Qué pasaría si efectivamente se aprueba este proyecto de ley que elimina, no tenemos claro ahora si son las sanciones administrativas o las multas? Habían dicho que eliminaban las multas por no votar, ahora se dice que son las sanciones administrativas, me imagino que hay una suerte de confusión. ¿Qué significa que el Congreso quiera aprobarlo mañana? Bueno, modificar las reglas de juego un día antes de la elección, eso es locura, ¿no? Pero en fin, de este Congreso se puede esperar cualquier cosa, cualquier atrocidad. Entonces, por esa razón, repito, el día 9 de diciembre tenemos la oportunidad de decirle hoy, oiga, hasta acá llegaron, pues, ¿no? Dejen gobernar al presidente Vizcarra. No es un tema de simpatías o antipatías. Los propios fujiapristas, cuando accedió al cargo el presidente Vizcarra, se comprometieron a facilitar la gobernabilidad del país. Pero vemos que no entran en razón, o el pánico, o la situación judicial o fiscal de García o de la señora K, llevan a esta actuación al margen de los intereses nacionales y con el único propósito, con el único objetivo político de ejercer presión, ejercer un poder para protegerlos, porque eso es lo que en realidad está aconteciendo, ¿no? El referéndum de este domingo es sobre todo, como lo estoy escuchando, es sobre todo un referéndum y una opinión ciudadana sobre el actual Congreso. Es decir, no podemos tener la ambición de que estas sean reformas que vayan mucho más allá. Estamos hablando de un momento coyuntural en realidad, y al final, como tal hay que tomarlo. Al final lo que creo es que las grandes reformas las tendrá que hacer el siguiente Congreso, el 2021, porque la responsabilidad de ahora no creo que estén en capacidad de acometer una tarea responsable los actuales congresistas. Marisa Glavi llegaba al punto de decir hace unos días en este programa que se debería prohibir a los actuales grupos políticos volver a presentarse al próximo Congreso. ¿Podríamos llegar a tan lejos? Lo que pasa es que hay un cártel de partidos, ¿no? Las propias agrupaciones políticas exigen a sus adversarios para inscribirse electoralmente un requisito de la valla electoral que ellos mismos no han cumplido y que es un riesgo naturalmente para la siguiente elección, para las siguientes elecciones generales, y se podría cuestionar hasta la legitimidad. No hay que olvidar que ya electoralmente Fuerza Popular y el APRA han desaparecido con hechos objetivos. Van a desaparecer, ya no es posible que ellos en 2021 vayan a... No estamos hablando acá tergiversando cifras ni adulterando. En las regionales y municipales ya hemos tenido un resultado. Las elecciones regionales y municipales han sido resultados calamitosos para el fujiaprismo, ¿no? Ni una región, ni una alcaldía, ¿no? Y es el resultado de la sanción política del pueblo que les ha dado a veces la realidad. No podemos continuar con esta situación de obstruccionismo permanente. Felizmente el presidente Vizcarra ha asumido un liderazgo político y por esa razón tiene el respaldo ciudadano, pero tiene el gran problema que no lo dejan gobernar. Esa es la situación. Y si a eso le sumamos la actitud del fiscal de la Nación, Chávarri, los mecanismos que emplean para intentar amedrentar a las distintas autoridades, ciertamente estamos en una situación complicada. De la otra parte dicen precisamente que este enfrentamiento con Chávarri es lo que expresa la vena autoritaria de este gobierno.
Bueno, no hay que olvidarnos que fue precisamente el fiscal de la Nación, Chávarri, el que amenazó mediante un tuit o a través de un tuit al presidente Vizcarra diciendo que ahora va a ver que lo voy a investigar por el aeropuerto de Chinchero, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el presidente Vizcarra es defender el orden constitucional y su investidura, porque sabe que si claudica en eso, lo que ocurrió con su antecesor. Entonces, por esa razón, acá tiene que actuar con firmeza. No hay otra salida, lamentablemente, sin, ¿no? sin segundos que nos quedan, sin intención de masajear su ego, Pedro Cateriano. ¿Qué piensa cuando dicen, ahorita lo que Vizcarra necesita es un premier como Cateriano? No, eso no es... No Cateriano, digamos, contexto, pero como ¿no? Cateriano. Habría que cambiar el tono político del gabinete. Es una decisión del presidente de la República, ¿no? En este momento lo importante es respaldarlo el día del referéndum. No solo, digo, se va a votar sobre las propuestas legislativas, sino este referéndum también implica un aval político para que el presidente Vizcarra continúe en el ejercicio de sus funciones. Muy claro sobre la interpretación, finalmente, de lo que es este referéndum del domingo. Gracias, Pedro Cateriano, por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.